Continuando entonces con la temática asociada al modelo relacional, al modelo lógico en nuestro curso de base de datos, entonces hablemos de algunas características que tendrán nuestras relaciones. Las relaciones, como se indicó, utilizan un esquema, una estructura que permite establecer el nombre de la relación y su listado de atributos. Un esquema puede ser interpretado como una afirmación, como un tipo de declaración, tal cual como se hace en los lenguajes de programación con una variable. Lo que hace uno es declarar, establecer la estructura y la cantidad de atributos que va a tener esa relación. Cada tupla, cada registro en la relación puede denominarse como un hecho particular o como una instancia de esa afirmación. En la parte derecha de este material de clase he puesto el esquema de dos relaciones. Recordemos que otro nombre alternativo al de relación es el de tabla. Y la relación empleado tiene grado 5. Tiene 5 atributos. Dos de esos atributos son primales o primos, son llave. Entonces hay uno que es denominado llave primario, PK, y hay uno llamado o denominado llave foránea. Del otro lado tengo otra relación, la relación computer o computador de grado 4 y tiene una sola llave primaria. Más adelante mencionaré que las llaves foráneas vinculan un registro, un valor con una tupla en otra tabla. Y para este gráfico se ha mantenido todavía parte de lo que vimos a nivel teórico del modelo conceptual. Hemos mantenido ese vínculo, esa línea con esa notación uno a uno. En el modelo relacional no es obligatorio, de hecho se utiliza para poder ampliar la capacidad que uno tiene de entender el diagrama. Dicho esto, no es necesario poner líneas que vinculen los esquemas, no es necesario establecer una cardinalidad para mis diseños en el modelo relacional. Ambas tablas o relaciones utilizan estos esquemas como declaración, donde uno puede ver el grado, el nombre de la tabla, para luego implementarla en el motor de la base de datos. Una relación también puede ser definida como un conjunto de tuplas o de registros, y cada uno de ellos tendrá un orden particular. De hecho, no hay un orden, sino que se establece a través de la llave primaria. En otras palabras, las relaciones no tienen un orden, lo que sí tienen es un conjunto de registros y es ahí donde aparece ese concepto de cardinalidad. Ahora les presento otros dos ejemplos. Tengo otras dos relaciones, la relación persona y la relación order o pedido. En este caso, quizás por una cuestión de error, olvidé poner la llave primaria. La llave primaria de la relación persona es el ID. Y recuerden que no es obligatorio establecer ni una línea ni un vínculo entre estos esquemas y mucho menos establecer una cardinalidad vista desde el modelo conceptual. El orden de los atributos no es importante y por esa razón lo que realmente nos interesa a nosotros será su grado. No hay un atributo que aparezca de primero por alguna razón. Lo que se ha hecho de manera habitual es poner las llaves primarias de primero, en la primera posición del listado de los atributos. Esto es algo que se construyó a partir del uso, un comportamiento ad hoc, pero, compañeros, no hay nada en la literatura que obligue a que el primer atributo que yo describa en mi esquema sea la llave primaria. Dicho eso, entonces no hay un orden per se de los atributos. Ahora, en este ejemplo tenemos cuatro relaciones,
con diferente grado y todavía he dejado ese vínculo que teníamos desde antes, desde nuestro modelo conceptual, para poderles dar idea de que hay una relación entre estas relaciones. ¿Ok? Entonces, un producto puede tener varios reviews, varios comentarios. Una persona puede realizar varios pedidos y esos pedidos pueden tener varios productos. Entonces, con que se grafique el esquema, es decir, el nombre, el listado de atributos con su respectivo dominio, es suficiente para describir toda la base de datos o el esquema de la base de datos. Ese fue la temática asociada a la anotación. Hablemos de algunas problemáticas que aparecen. A estas se les conoce como anomalías. Entonces tenemos la relación estudiante-student. De grado, compañeros, espero que estén atentos. De grado 8, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atributos. Ese será el grado. Y de cardinalidad, y es ahí donde aparece esa pregunta que puede ser capciosa. ¿Cuál es la cardinalidad de esta tabla? Esta tabla presenta varias anomalías. Horarios, problemas relacionados con los valores o con los ítems. El ítem que aparece en la primera columna o en el primer atributo para la primera fila, es decir, el primer registro. El valor o el ítem es 1, 2, 3, 4, 5. Pero note que también sucede algo bien particular. El ítem o el valor asociado al número del curso no es único y eso establece una problemática o genera una problemática. Para remover las anomalías que tiene esta tabla es necesario normalizar y es uno de los elementos teóricos que vamos a ver más adelante en nuestro curso. Porque hay una anomalía. Pensemos en este escenario. Se le ha pedido que el estudiante de código 12345 no esté más en el curso de matemáticas de nivel A. Es decir, queremos que este estudiante no esté matriculado más en este curso. Al hacer esa eliminación, se perdería información. ¿Por qué? No hay otra forma en otro registro, en otra tupla, de saber cuál era el profesor o el número del curso que estaba asociado a matemáticas de nivel A. ¿Por qué? Porque al eliminar ese registro se pierde esa información. Esa es una anomalía de actualización, perdón, de eliminación. Ahora, otra problemática. Hay tres tipos de anomalías. Anomalía de eliminación, anomalía de inserción y anomalía de actualización. Le piden a usted que actualice el curso en el cual está matriculado el estudiante 22433. Y la pregunta aquí es ¿cuál de esos cursos? Y entonces ahí también habrá un problema al momento de hacer una eliminación, porque entonces tendríamos que eliminar cuántos de esos cursos. Falta información para saber, primero, en qué cursos está matriculado y segundo, cuál de esos es el que se debe actualizar. Otra anomalía que se puede presentar en esta tabla es una anomalía de actualización. Se le ha pedido o se le pide que actualice el curso donde está el estudiante 128867, es decir, este estudiante, le han pedido que actualice el nombre del profesor que está dando arte, en el cual está matriculado ese estudiante, el 128867. Si bien esa tarea se puede llevar a cabo, es decir, ubicar el estudiante, ubicar el curso y actualizar el nombre del profesor, es necesario y casi obligatorio hacer una actualización de otros registros en otras tablas donde también aparece el profesor porque es el mismo profesor que está dando arte. Noten que el código es el mismo
y el curso es el mismo. Es decir, que al actualizar podría generar inconsistencias. Ahora, después de esa actualización, no se sabría cuál es realmente el profesor del curso de arte. Entonces hay una serie de anomalías, más adelante les voy a dejar unas lecturas asociadas a estas anomalías que se pueden presentar en el modelo relacional si no se lleva a cabo un proceso de normalización y de ajuste. Hablemos un poco de SQL. SQL es el lenguaje relacional por excelencia. Cuando hablemos en nuestro curso de cálculo y de álgebra relacional, entonces les recordaré por qué SQL tiene esa característica de ser el lenguaje relacional por excelencia. SQL nos va a permitir actualizar, consultar y reorganizar nuestros datos. También SQL nos va a permitir crear la estructura de los datos. ¿Qué es la estructura de los datos? Las relaciones. Si bien en las anteriores diapositivas les presenté unos esquemas, a través de SQL puedo llevar esos esquemas al motor de la base de datos. SQL también nos va a permitir darle control de acceso a los datos, es decir, si tengo varios usuarios tratando de conectarse a la base de datos, o al sistema de base de datos, para consultar información que están en las tablas, con SQL se puede garantizar ese acceso o se puede bloquear el acceso de ciertos usuarios. Los tipos de datos, y entonces, si continúan conmigo, le dieron continuidad a partir del anterior video, yo les había indicado que el tipado de datos que tienen los motores de base de datos es diferente a los que tienen los lenguajes de programación. Normalmente en un lenguaje de programación uno encuentra entero, string, char o carácter. Estos que están acá en ese listado son los tipos de datos que permite Postgres. Postgres es un motor de base de datos que utiliza como modelo base el modelo relacional y utiliza como lenguaje de consulta SQL. La versión o el dialecto específico de Postgres difiere en algunos detalles mínimos con otros motores de base de datos. Hay cosas que se pueden hacer en Postgres de una manera y habrá una forma homóloga de hacerlo en otro motor de base de datos, como por ejemplo MySQL, MariaDB o OracleDB. Estos son los tipados de datos. Más adelante recuperaremos un poco más esto del tipado de datos y quería hablar un poco más de SQL. SQL es un lenguaje, pero a su vez SQL es un DDL. DDL significa un lenguaje para la descripción de los datos, Data Description Language, y SQL tiene una serie de instrucciones que nos van a permitir crear las tablas, leer las tablas que tenemos en una base de datos, actualizarlas y eliminarlas. Para poder hacer la creación de la tabla se utiliza la instrucción create table. Si es necesario modificar una tabla o relación, utilizamos la instrucción alter table. Y si lo que decíamos es eliminar la tabla, entonces utilizamos la instrucción drop. En ocasiones también es necesario cambiar el nombre de la tabla y para ese escenario entonces hablaremos de o utilizaremos el comando rename table. Todas estas instrucciones que están en la diapositiva pertenecen al DDL, al lenguaje de definición de los datos. SQL también es un DML. ¿Qué significa DML? Es un lenguaje para la manipulación de los datos. Lenguaje para la manipulación de los datos. Y ofrece otra serie de instrucciones para poder consultar los registros, las tuplas que están en alguna tabla.
Entonces diremos que SQL es un DML porque nos permite a través del comando select obtener los registros o recuperar los registros que están en una tabla asociada a una base de datos. Si deseo insertar datos en una tabla, entonces utilizaré insert. Si deseo actualizar algún ítem o valor de una tupla o registro, utilizaré el update. También se puede utilizar el delete para hacer la eliminación de los registros que tiene mi tabla. SQL también es un DCL, es un lenguaje de control de datos y tal como lo mencioné antes, con SQL yo puedo permitir o garantizar el acceso de un usuario a una base de datos o a una serie de tablas, pero también lo puedo bloquear. Entonces, puedo darle incluso permisos de lectura más no de escritura. Y todo esto lo puedo hacer con estas dos instrucciones que están en la parte derecha inferior. Es decir, que estas instrucciones pertenecen al DSL, que es SQL, Grant y Revoke. SQL también es un TCL, es un lenguaje para el control de transacciones. Y entonces ofrece una serie de instrucciones que van a permitir moldear o manejar las transacciones que hacen los diferentes usuarios. En nuestro curso, más adelante, casi al final, hablaremos de las transacciones y cómo estas instrucciones que tiene SQL nos van a permitir llevar a cabo ciertas transferencias de datos de forma automática y también permitir que varios usuarios inserten, modifiquen o actualicen los datos que están en una tabla. Y piénsenlo porque no es una situación trivial. Dos usuarios van a insertar registros en una misma tabla. Dos usuarios, uno va a insertar, otro va a leer y entonces esas se convertirán en transacciones y a partir de estas instrucciones que estoy presentando en pantalla, se va a poder permitir que se grabe o no información en las tablas. Hay otros modelos diferentes al modelo relacional. De hecho, hay bases de datos que son no SQL. De hecho, estas se encuentran hoy en día de boca en boca, tienen cierta importancia y vigencia las versiones no SQL. No SQL se refiere al lenguaje de consulta más no a su modelo, aunque está estrechamente relacionado el hecho de que si es no SQL es no relacional, porque el lenguaje SQL es el relacional por excelencia. Un ejemplo de este tipo de base de datos no SQL es Cassandra. Cassandra es un motor de base de datos que utiliza, por ejemplo, la red social Twitter totalmente distribuida y lo que hace es un esquema de réplicas. Tiene los datos y eventualmente los copia a otro servidor. ¿Para qué? Para que a nivel mundial se disperse la información de los tweets. Otro motor de base de datos quizás más popular que el anterior es MongoDB. MongoDB es no SQL, no relacional. Utiliza como modelo un esquema de archivos, es orientado a documentos y utiliza algo llamado un esquema o un diseño sin esquema físico. Las bases de datos Mongo normalmente utilizan JavaScript como lenguaje de consulta y uno puede guardar en ella objetos con notación JSON. Entonces, este modelo tiene mucha vigencia por la facilidad que hay con los lenguajes de programación al permitir grabar objetos con formato JSON o JSON, tiene cierta preferencia o amabilidad con los lenguajes de programación modernos. Bien, este ha sido nuestro outline. Cumplimos la descripción del modelo lógico o relacional y también hablamos del lenguaje SQL. Ahora presentaré otro video donde podamos ver cómo crear un contenedor con el motor de base de datos llamado Postgres
y también una herramienta llamada PGAdmin. En algunos de nuestros cursos ya he puesto en marcha a través de un manual estos dos contenedores y de hecho hemos hecho ejercicios. Sin embargo, para tranquilidad de ustedes y mía, voy a crear un video donde se explique con todos los detalles cómo lograr hacer esa conexión del motor de la base de datos o de una instancia de un motor de base de datos con una aplicación llamada PGAdmin que permite la administración de ese motor de base de datos.